Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bale, gaurkoan, gaur prestatu egun liburu aurkezpena, Marruma elkartea, Marruma kulturala egiten duen saioa eta bultzadak. Horretarako ekarri dugu Iker Ibarrondo, dala liburuaren egilea, Del campo a la trinchera ditzen da liburua. Eta Iker komentatu zigunean liburu hau aurkezteko, bultzadatik laburki azalduta, nahiko prest geuden, zeren ikusi genuen liburu hau jorratzen duen gaia, dala batez ere aberria, antifasismoa eta langile klasea lotzen du bai kirolarekin eta bai futbolarekin. Eta gero Ikerrek komentatuko digu, baina liburuan pasarte desberdinak kontatzen dira, kapitulu desberdinetan, non ikusten da nola kirola eta futbola zuzenean, kirola eta politika zuzenean lotu zirala guda garaian, muturreko egoera baten, eta horregatik ikusi genuen nahiko interesgarria, bultzatzea liburu aurkezpen hau. Gero aipatzea ere bai, bultzadatik oso interesgarria ikusten dugula olako saioak egitea, zeren ulertu behar dugu bultzadaz dela bakarrik animatzea, bidaiatzea edo tifo batzuk egitea, edo berdin zaitu, antifa jartzen duen kamiseta bat eramatea, baizik eta egunerokotasunean balore horiek defendatu behar ditugula, eta ikusten genuen aukera interesgarria dela olako liburu aurkezpen bat, edo bestelako lanketa egite ditugula batzuetan, adibidez aurreko demoraldian egin genuen tur bat, dinamita tur hemen Donostin, eta hori memoria landuz eta pixkat aztertuz edo jakinez, aldegu beste modu batean balore horiek bai defendatu eta bai landu. Eta besterik gabe ja hitza pasako diot Ikerri, eta muchas gracias por venir Iker otra vez. Bueno, lehenik eta behin, mila esker Marruma elkartea eta bultzada, gonbidapenagatik. Oso pozik nago, ni Iker naiz, Baiakasakoa naiz, Gaztelakoa. Hitzaldia euskaraz hasi nahi dut, hizkuntza irekiko errespetuz. ¿Vale? Entonces, espero que en el futuro pueda seguir haciendo la charla en euskera, pero de momento me vais a perdonar. Ahora esta lengua aquí es sinónimo de tantas cosas, seguiré en castellano. Bueno, antes de nada, deciros que jugamos en casa, por así decirlo, pero nunca viene mal recordarlo. Y decir que tenéis un tesoro entre los dientes con la lengua que poseéis. No solo un tesoro desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista político. Bueno, porque tenéis la capacidad de mostrar que, mediante la lengua, tenéis la capacidad de mostrar y la suerte que vuestro pueblo puede mostrar que ese invento y ese sueño de los y las capitalistas, de esa uniformización cultural para crear su mercado único, pues que todavía está rota o que está inconclusa, ¿no? Y eso lo podéis hacer con el euskera, ¿no? Entonces, creo que es importante remarcarlo y decirlo, y sobre todo de cara al fútbol y así, pues quizás sea una buena idea crear espacios de respiro para la lengua vasca en todas las gradas, ¿no? Que no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí desde fuera, desde una posición de un castellano parlante y desde Castilla, ver gradas de Euskal Herria cantando en castellano se me hace muy extraño, sobre todo porque es el idioma que aquí ha supuesto una colonización cultural. Entonces, sin más, que si esto sirve para reflexionar sobre eso, bienvenido sea. Luego, también daros las gracias por estar aquí por dos sencillas cuestiones. Normalmente, no sé cómo será, yo lo que he solido ver es que una persona llega aquí, presenta su libro y es como que, wow, es un triunfo suyo. Para mí no es un triunfo mío, es un triunfo colectivo. O sea, este libro es consecuencia de la lucha histórica, en este caso, de los dos pueblos trabajadores que vertebran mi ser, el castellano y el vasco,
que han creado las condiciones históricas y sociales para que un chico como yo, de un barrio popular como Vallecas, mientras tenía 3 trabajos precarios, es verdad, pero tuviera la posibilidad de hacer una tesis doctoral y luego, bueno, pues sacar un par de libros, ¿no? Así que el triunfo es colectivo y esta obra que hoy tenemos aquí es un triunfo de todas y todas las que estamos aquí, porque, bueno, pues tenéis conciencia y vuestros antepasados y los míos pues han luchado para que este libro y para que tengamos la suerte de seguir estudiando y poder revertir lo que el capitalismo ha tratado de construir alrededor de nosotros y nosotras. Más allá de esto, esta presentación no es una presentación al uso. Particularmente me llama la atención también que muchas veces decimos, nadie es más que nadie, ¿no? Los que somos comuneros y comuneras, somos castellanos, decimos, nadie es más que nadie. Y luego damos una charla y nos ponemos aquí en una posición aquí arriba y el resto de peña abajo, ¿no? Como si fuésemos más que otros y otras. Y aquí nadie es más que nadie, pues también hay que aplicarlo al día a día. Por eso está a disposición y por eso será participativa. La verdad es que con las charlas espero que os sea útil a vosotros y vosotras, pero a mí me son muy útiles. Aprendo un montón con cada charla que doy, de la gente que viene a las charlas, de lo que comenta, de lo que dice, así que bueno, esto no es un regalo a oídos, sino es la realidad. De cada charla sales con una perspectiva distinta, o una idea distinta. Vale, esto es la parte que es así de presentación y ahora pongo el cronómetro, ¿vale? Para no extenderme mucho, porque como digo en clase, la atención se capta 35 o 40 minutos, a partir de ahí ya se dispersa, así que trataremos de ser sintéticos. Nada, ya os han dicho que las caras no van a salir aunque vengáis aquí, así que con total tranquilidad vais a salir aquí alguna, ¿vale? No va a hacer ninguna pregunta extraña, ¿vale? Simplemente es una cuestión expositiva, meramente. Vale, si puedes salir, no te voy a hacer nada. ¿Sí? ¿Aquí un momento? Vale, sí. Vale, aquí se ve bien, ¿no? Vale. ¿Sales? Luego, ¿no? Ni de coña. Vale, ¿sales? ¿Alguien que quiera salir? Alberto, ¿sabes tú? Vale, echaos para acá porque sí, se tiene que ver entre esto y esto. Ahí, vale. ¿Bien? Vale, ¿les veis a los dos? Vale, ¿no? Bien, ¿os parecen 2 personas iguales? No. ¿Qué diríais que son diferentes? Vale. ¿Qué más, aparte del aspecto? Más allá de la hechura física que tengan, ¿qué más? ¿Altura, peso, son iguales? Son diferentes, ¿no? Vale. ¿Podéis sentar? Vale. ¿Pilla esto? Cógelo. Estoy jodido, eso lo cojo la izquierda. Vale, bueno, ya está. Vale, ya nos vamos a pasar a Alberto. Vale, déjalo ahí. Os hago una pregunta que a priori creo que es sencilla. ¿Creéis que el peso, con lo que hemos dicho antes, ¿vale? Que tenía una complexión diferente, ¿el peso le ha afectado igual a él que a él? ¿Por qué? Está lesionado y... Vale. ¿Y si no estuviera lesionado, le hubiese afectado igual? No. Vale, ya está, ya podéis sentaros. Vale. Es que ricasco. Vale, pues esto que es tan obvio, ¿verdad? Es obvio, ¿no? 2 personas son diferentes, le aplicas un peso encima y como son diferentes, pues la fuerza se desarrolla de forma diferente, ¿no? Esto que resulta tan obvio, todavía hay ciertos sectores de la izquierda que no lo han comprendido, ¿vale? Y esto lo que explica es el desarrollo desigual del capitalismo. Eso de ahí es el capitalismo, que es el peso, y estas 2 personas son los distintos pueblos del Estado, ¿vale? En este caso Alberto va a ser el pueblo castellano y el compañero va a ser el pueblo vasco. Hemos dicho que tenían aspectos diferentes o una complexión diferente, ¿no? Vale, físico, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre? Que los pueblos no tienen altura, peso, tienen otras cuestiones, ¿vale? Entonces aquí vamos a hablar de este pueblo primero, ¿vale? De ese primero, que es del que yo vengo, ¿vale? Bien, vamos a hablar del pueblo castellano, ¿bien? ¿Qué son esas condicionantes, esa altura, ese peso que tiene? Bueno, pues es una comunidad humana, ¿vale? Pueblo castellano, que se establece en un territorio determinado en torno a una lengua, que es la lengua castellana, y bueno, a partir de ahí, dejando atrás, ¿vale?, las etapas de salvajismo y barbarie que hablan Marx y Engels, ¿vale?, dejando atrás esas etapas, a partir de cierto momento se empieza a generar una relación económica específica, bien, que en el feudalismo adquiere unos tintes, donde el campesinado pasa de ser un campesinado libre a estar bastante sometido a los señores, bien, y que al final acaba chocando entre 2 sectores, los que quieren la economía productiva y los que quieren la especulativa. Sencillo para no andar con pedanterías. Los que quieren que lo que se saca de Castilla redunde en Castilla y los que quieren que lo que se saque en Castilla vaya para afuera, ¿vale? Y eso estalla en un conflicto que es la batalla de Villalar de 1521, que según Marx es la primera revolución moderna, bien, y lo pierden
los sectores productivos, ¿vale? Los que quieren que la economía de Castilla redunde en Castilla. A partir de ahí, Castilla tiene una situación de colonia interior, ¿vale? Todo lo que se saca del territorio va fuera. Se utiliza como un granero. Y esta situación de colonia interior se escenifica más cuando Madrid es declarado capitalidad. A partir de ese momento, Madrid corte, no lo Madrid los pueblos de alrededor, como mi barrio que es Vallecas, sino los pueblos de alrededor. Bien, se convierte en un auténtico sector de servicios para esa corte parasitaria que vive ahí, y el resto del pueblo trabajador castellano, pues igual, Madrid corte se convierte en un agujero negro para para sacar beneficios para esa corte del resto del pueblo. Bien, eso se sigue a lo largo de la historia, sigue produciéndose, y lo tenemos hoy en una cuestión tan fácil como las energías renovables. Castilla es la mayor productora de energías renovables, no redundan en ella apenas. Madrid produce el 10% y absorbe toda la energía o la mayoría de la energía del resto del territorio castellano. Bien, aparte de eso, hemos diciendo que un pueblo es una comunidad humana estable, ¿vale? Históricamente conformada en torno al territorio, una lengua, una relación económica que he descrito, y por otro lado también tiene una cultura, ¿vale? La cultura, bueno, pues tenemos Cervantes, tenemos Nebrija, en el caso castellano. Bien, y ahora vamos a este caso, al compañero que estaba aquí. Tenemos aquí otro pueblo, ¿vale? El pueblo vasco, por así decirlo, que está aquí, ¿vale? Que es una comunidad humana, que se establece en un territorio, que ya desde el siglo VI empieza a describirse o a llamarse Vasconia. Bien, que se establece en torno a una lengua, que es el euskera, una lengua que es minorizada ya, incluso en 1400 y pico ya empieza a ser minorizada. No se puede utilizar en el ámbito institucional, incluso se asocia, y esto es algo que deberéis llevar a gala, y yo también deberé llevar a gala como descendiente directo de vascos, ¿no? Que es que se empieza a asociar con los campesinos rebeldes, ¿vale? No es la lengua de la gente de pasta, sino al contrario, la lengua del campesinado rebelde, del que menos tiene. Bien. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza a generarse unas formaciones sociales que derivan en una estructuración económica específica vasca. Bien, dejando otra vez esas partes y esos apartados de salvajismo y barbarie que he dicho antes, el feudalismo en Euskal Herria se da con unas connotaciones específicas, bueno, que son más laxas, bien, fruto del poder de las estructuras socializantes que tiene o del poderío social que hay de ciertos elementos, ¿vale? Eso enlaza posteriormente con otras líneas en las que también hablan de Euskal Herria, de un espacio en el que hay cierta hidalguía universal, ¿vale? Que son unas teorías que hay, que supongo que conoceréis. Bien, y se va estableciendo paulatinamente desde ahí, en ese contexto, desde el feudalismo, desde prácticamente cuando ya se está empezando a conformar cierta burguesía comercial, empieza a generar los propios elementos que van a acabar por destruir el propio feudalismo. ¿Ven? Entonces, en ese tránsito que hay del feudalismo al capitalismo, pues tenemos desde las luchas banderizas, por un lado, a las machinadas, por otro. Bien, todas esas cuestiones tenemos. En definitiva, lo que hay es una alianza entre distintos sectores y clases sociales, desde el campesinado, que lucha contra la aristocracia, la burguesía, que lucha contra la aristocracia, el campesinado y la aristocracia, que luchan contra la burguesía, ¿vale? En esos momentos, bien, y que cuando más se escenifican o se escenifican de una forma más relevante es en las guerras carlistas, ¿vale? Esto en el País Vasco peninsular. En el País Vasco continental tenemos un proceso que también es similar, que lo que viene a describir ambos procesos es lo mismo, que es que el avance de los estados capitalistas, que los que buscan es una uniformización cultural, por lo que deben determinar con todo vestigio que sea cultural o de leyes antiguas o lo que fuera, y revienta lo que hay. Ante esto ocurre que hay dos bandos, por así decirlo en términos claros. Los que se resisten a eso y luchan por la soberanía y creen que Euskal Herria ha de decidir sobre lo que pasa en Euskal Herria, y aquellos que no, que piensan que eso de la soberanía no les viene bien para sus intereses económicos y fuera. En el País Vasco continental tenemos a los Abelgorriak, a Matalás, y aquí bueno, pues tenemos sobre todo las guerras carlistas, y ambos pues terminan con el mismo proceso, ¿no? Que es la llegada violenta y por la fuerza de las armas y la sangre de un sistema económico que no es propio del territorio, sino que viene impuesto desde fuera. ¿Y eso en qué se transmite? Bueno, pues más allá de la imposición, por ejemplo, en el caso del sur vasco, pues de un modelo económico capitalista industrial acelerado en el que se les dice lo que han de producir, cómo ha de producirlo, lo enganchan en un sistema de producción más internacional. Más allá de eso, también se transmite lo siguiente: prestar servicios a ejércitos extranjeros.
mayor recaudación de impuestos. Se acaba con las estructuras comunales, tanto de tierras, de bosques, de pastos y todas esas cuestiones. Bien, en definitiva, es una llegada por la violencia y una imposición violenta, aparte de esto, de una cultura y unas leyes. En este caso, las leyes que llaman castellanas, pero que ya han dejado de ser castellanas hace bastante tiempo, porque las castellanas también fueron modificadas cuando Carlos V reventó Castilla de arriba abajo, ¿no? Pero bueno, se sigue llamando así. Por cierto, y esto también para lo que le llevemos a gala, ya que estamos algunos que tenemos vínculos con ambos territorios, en el 1521 había comunicaciones entre los navarros y los comuneros, ¿vale? Se querían contactar con María Pacheco para poderse ayudar en esos momentos contra Carlos V, que nadie lo recuerda y nadie lo dice, y creo que está bien hoy en este espacio decirlo. Bien, y luego posteriormente el pueblo vasco también genera una cultura, ¿no? Podemos hablar de Gabriel Aresti, pero podemos hablar de muchas otras personas, ¿vale? Una psicología manifestada en la cultura, ¿vale? Muchas veces de ciertos postulados teóricos nos dicen, no, psicología. El marxismo no es abstracto, o los que tratamos de ser marxistas no somos abstractos, nos basamos en lo concreto, en lo que se puede tocar, ¿vale? Se manifiesta en la cultura, es lo que tiene que tener. Entonces tenemos, por así decirlo, ya dos pueblos descritos, con dos realidades y con una que son dos naciones. O al menos son dos naciones desde un punto de vista marxista, ¿bien? O aquellos que intentamos ser comunistas, que es una cosa muy difícil, ¿vale? Pero intentamos serlo, ¿vale? Pues esta es la definición de nación que tendríamos. Tenemos dos comunidades humanas históricamente establecidas en torno a la lengua, en un territorio determinado, con una relación económica específica y una cultura, ¿vale? Una psicología manifestada en la cultura. Bien, tenemos estos dos pueblos. Y así hemos contado un poco la historia. Y estaréis diciendo, ¿a qué viene esto si el libro va de deporte? ¿No? Porque me estoy soltando aquí una chapa desde hace 10 minutos y alguno todavía se estará preguntando si el libro no iba a deporte y se ha confundido de charla. No os habéis confundido, no os preocupéis. Vale, la cuestión es que el deporte se desarrolla igual que se desarrolla el capitalismo, porque es un proceso derivado de este. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, igual que se ha desarrollado el capitalismo, se va a desarrollar el deporte. Va a seguir lo mismo, ¿vale? Y esto es lo que vamos a tratar de ver ahora. Tenemos el caso castellano, ¿vale? Voy a hacer un paralelismo porque creo que así es más fácil comprenderlo. El deporte se desarrolla desde el centro a la periferia, ¿vale? Desde Madrid al resto del territorio castellano. Así se desarrolla. Participan un montón de gentes diversas, desde aristócratas a burgueses un poco progresistas, incluso algunas expresiones obreras que luego explicaremos. ¿Bien? Y sobre todo lo que tiene es que hay dos tiempos en su desarrollo. Primero Madrid siempre y con una distancia bastante elevada, ¿vale? Luego el resto de provincias castellanas, ¿vale? Tanto puede ser León como puede ser Ciudad Real, ¿bien? Y vamos ahí y se va desarrollando así. En el caso vasco, el eje de desarrollo ya es distinto. Viene desde la costa ría, ¿vale? Es decir, desde la costa ría hacia el interior, totalmente distinto al castellano. ¿Por qué? Por cómo se produjo el proceso de desarrollo del capitalismo industrial en ese caso. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay mucha relevancia y mucha potencia de los deportes, los R. Quiroga, ¿vale? Entonces, el desarrollo se apoya un montón en estos deportes. Hay, por así decirlo, conviven tres modelos deportivos. Los deportes que yo los llamo impertérritos, porque se mantienen fieles a las tradiciones de apuestas y retos, ¿vale? Pues todos los R. Quiroga, la mayoría. Luego los deportes más... Bueno, que son deportes populares, pero que se empiezan a mercantilizar, como la pelota y el remo, ¿vale? El remo es súper drástico, pasa de ser, pues, trabajadores de la mar que se dedican a competir, a empezar a ser profesionales, etcétera, etcétera. Bien, o sea que hay un cambio de la leche. Y por último están los nuevos deportes, los que vienen de Inglaterra, ¿bien? Y eso es lo que hacen es que lo que ocurre es que se les da un toque vasco, ¿vale? En Iparralde ocurre con el rugby, ¿vale? Que se le vasquiza, por así decirlo, pero aquí en el sur de Euskal Herria ocurre con el fútbol. Y de hecho está el típico, todavía hoy lo tenemos, ¿no? Cuando se habla de equipos vascos, pues son una conformación de cómo se juega el fútbol, todavía más vinculado a la esencia del fútbol, al fútbol inglés y esas cuestiones, ¿no? Pues eso viene desde esa época. Y participan aquí tres líneas políticas. Por un lado tenemos a la aristocracia y a la oligarquía vasca, que utiliza el deporte como un elemento para mantener el statu quo. ¿El statu quo qué quiere decir? De carácter españolista y clasista, ¿vale? Y eso es la oligarquía que hay en esos momentos. Luego que tenemos sectores de la burguesía media y baja, con algunas expresiones en la alta, como de la Sota, que luego fue presidente de Atleti, bien, que se identifican con un mantenimiento del orden social a través del deporte, no alterar las condiciones sociales, pero oscilan entre un vasquismo que va desde un mero
foralismo, autonomismo, a posiciones más soberanistas. Y en esta línea tenemos a los mendigoizales, que rompen con todo eso también. Y ellos tienen una línea que es netamente independentista y alejado de los valores mercantilistas del deporte, salvo en un momento que en el material describen alguna técnica. Y por último, tenemos a los sectores trabajadores, que hablaremos de ello, ¿vale? Que, bueno, enraizan desde un primer momento ya como un movimiento vasquista, soberanista, autodeterminista, que luego explicaremos, ¿vale? Bien, esta es la primera parte de cómo se conforma el deporte, ¿vale? Entonces es sencillo. Hemos visto que el capitalismo se desarrolla de forma desigual y como el deporte es un fenómeno que debería del capitalismo, pues también se desarrolla de forma desigual, ¿vale? Esto ya está hecho. Ahora, ¿alguna aquí hacéis horas extra o alguna? ¿Sí, no? Vale, cuando hacéis horas extra os apetece hacer deporte. No pasa nada. Si haces horas extra no te apetece hacer deporte. Vale, pues esto explica por qué la clase trabajadora empieza a hacer deporte más tarde. Bien, si tú curras 12 horas o te levantas a las 6 de la mañana y vuelves a tu casa a las 6 de la tarde, pues no hacer deporte, ¿no? Es evidente. Pues eso es lo que pasa. Hasta que no consigue la jornada laboral de 8 horas, nadie de la clase, bueno, igual hay un personaje o alguna personaje que hace deporte, pero por lo general nadie, ¿vale? Entonces nadie hace deporte. Y cuando consiguen eso, empiezan a practicar deporte. Bien, entendiendo que con las condiciones cómo se desarrolla el capitalismo y cómo se desarrolla el deporte, ¿vale? Cada clase social, pero con las condiciones de cada nación, va a describir una relación distinta con el deporte, ¿vale? Las clases altas van a describir una y las clases trabajadoras van a describir otro tipo de relación. Y curiosamente, esa relación va a volver a repetir el esquema que hemos dicho antes, pero aquí vienen unas cosas interesantes, creo yo que son interesantes, que ahora veremos. Vale, imaginad, bueno, en el pueblo castellano es prácticamente lo mismo. El deporte obrero, hay una figura que es Juan Almela Meliá, que recoge los ecos del castellanismo militante de Julio Gómez Senador, un libro que se llama Castilla en escombros, y que es el precursor del deporte obrero, ¿vale? El deporte obrero surge en Castilla, en el año 1931-32, bien, con la Federación Cultural Deportiva Obrera Castellana, ¿vale? Y tiene unas connotaciones que son muy específicas. La primera es que entiende el deporte como una herramienta de transformación social, ¿vale? Que eso hoy por hoy yo creo que nos puede valer para las gradas y así, nos puede valer entender el deporte como una herramienta de transformación social. Eso uno. Lo segundo, aplica una serie de criterios feministas al deporte, que luego veremos posteriormente. Y por último, describe describe una castellanidad en su estructuración territorial, ¿vale? No hay ningún ente territorial en esos momentos que sea castellano, pero en sus organizaciones deportivas se articulan en un mapa territorial que prácticamente calca el Pacto Federal Castellano de 1869, pero de la Primera República, ¿vale? Esas son las características del deporte obrero castellano, que es el que surge y emerge, ¿vale? Sus inicios se dan con esa figura de Juan Almela Meliá, con algunas escuelas socialistas que había, luego salidas al campo y posteriormente se va estructurando con la llegada de la Segunda República. ¿Qué ocurre en Euskal Herria? Bien, hay pequeñas expresiones en torno a las escuelas socialistas, ¿vale? En Eibar, en Bilbao, en la Arboleda, ¿vale? Hay algunas expresiones en principios de siglo, en 1920-1930 empiezan a fundarse algunos clubes deportivos, ¿vale? De cariz obrero, pero no es muy relevante. Y hasta 1936 no existe el deporte obrero institucionalizado en Euskal Herria, no existe, ¿vale? Otra diferencia, en Castilla el deporte obrero se liga al socialismo siempre, mientras que en Euskal Herria, desde el primer momento, el deporte obrero se vincula con el comunismo, ¿vale? Y lo hace con una comprensión que sigue siendo, esto es una opinión personal, sigue siendo útil para el presente, ¿vale? Que es la comprensión y el entendimiento de que el deporte ha de ser una herramienta de transformación social para conseguir la liberación social y nacional del pueblo vasco. ¿Y esto por qué lo hace? Pues si os fijáis, la Federación Cultural Deportiva Obrera de Euskadi, que tenéis ahí unos carteles que luego podéis echarles un ojo, tiene varios libros, ¿no? Pues está el imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin, la cuestión nacional de Stalin, tiene todos esos libros, ¿no? Entonces tiene esa reflexión. Y hace una comprensión en esos términos que es la siguiente, ¿no? Entiende que el pueblo vasco es un pueblo oprimido, ¿bien? Y entiende que haciendo paralelismo con lo que dice Lenin, que las semicolonias y colonias, la labor prioritaria de los revolucionarios, ¿vale? Prioritaria, lo repito, es conseguir la liberación nacional, porque eso va a acercar la liberación social. Entonces, con ese entendimiento de Lenin y que
y que deriva de Marx, ¿vale? Porque Lenin cuando habla de colonias y semicolonias, pone unos ejemplos que son Turquía entre ellos, y Marx, cuando habla del Estado español en 1854, cuando tiene sus libros de la situación en la España revolucionaria, en uno de los documentos, podéis buscarlo, compara el Estado español con Turquía y dice que son un conjunto de repúblicas mal regidas. Entonces, con esa comprensión, ¿vale? Con esa comprensión de entender Turquía como ejemplo de repúblicas mal regidas y de colonias y semicolonias, Lenin dice que las colonias y semicolonias, poniendo como ejemplo Turquía, hay que apostar de forma prioritaria por la Revolución Nacional, ¿vale? Pues los hombres y las mujeres del deporte obrero tienen esa comprensión. Entonces van a usar el deporte para conseguir la liberación nacional del pueblo trabajador vasco. ¿Cómo lo hacen? De una forma muy sencilla. La Federación Cultural Deportiva Obrera se crea, hemos dicho, en el año 1936, parece que tiene antes, pero su primer congreso es en 1936, y desde un primer momento empieza a generar campeonatos en el ámbito vasco y funciona como una federación nacional propia. No tiene nada que ver con la estatal, ¿vale? Es propia. Entonces empieza a realizar una serie de campeonatos, empieza a conformarse y empieza a crear ese caldo de cultivo que es útil para sus postulados políticos que tenía. Postulados políticos que están muy en la línea con el Partido Comunista de la época, ¿vale? Del Estado, pero que el Partido Comunista de Euskadi en esos momentos, que tenía claro, de hecho, si veis los carnés de la época, es curioso, pero el PC de la época decía, PC Euskadi, el campeón en la lucha por la liberación nacional y social del pueblo vasco, ¿vale? Que ahora ya no es así, pero bueno, en esos momentos era así. Y hace esto, ¿no? Hace esta federación y empieza a funcionar y a estructurarse. De hecho, hay uno de los clubes que forma parte de la Federación Cultural Deportiva Obrera, es la Cultural Deportiva de Gros, que es de este barrio. Entonces, es uno de los clubes que forma parte. Aparte hay bastantes y diversos, pero uno de ellos, que está bien decirlo, es este. Bien, imaginad ahora que Israel hace unas Olimpiadas y sois deportistas. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vale. Aparte de negaros, ¿haríais otra cosa? ¿No? Pues eso hicieron, ¿vale? En el año 1931, al Estado español llega la Segunda República. Se va a decidir cuál es la sede de los siguientes Juegos Olímpicos del 36. Bueno, el COI es un poco conservador, así resumiendo a grandes rasgos, ¿vale? Es un poco conservador y ve la situación de la Segunda República, no le gusta y dice Berlín. También por criterios deportivos, pero fundamentalmente también esto influye bastante. Entonces dicen, si Barcelona había sido finalista para ser sede olímpica, queremos hacer un boicot a Berlín y queremos impulsar unas competiciones diferentes, pues vamos a hacerlo en Barcelona. Y entonces generan una competición que se llama la Olimpiada Popular de Barcelona de 1936. Hay otra vía. La otra vía es Jesse Owens. Jesse Owens es un atleta negro, va a Berlín y se ríe de Hitler en la cara, ¿vale? Gana todas las pruebas, dicen que los negros son inferiores y les ganan su cara. Es otra vía, ¿vale? Pero bueno, cada uno tiene la suya. En cambio, muchos sectores deciden hacer una olimpiada popular antifascista y transversal en lo ideológico, que esto también nos vuelve a servir para el presente, ¿no? Esto viene de la dinámica, Dimitrov, que es un dirigente del Partido Comunista relevante en el momento, da una directiva, se aprueba desde ahí y se apuesta por los frentes populares. Lo que se trata de llevar esa dinámica de frentes populares al campo deportivo y conseguir una unidad de cuantos más sectores mejor en contra del imperialismo nazi. ¿Bien? Creo que es un buen aprendizaje para lo que viene hoy o lo que tenemos hoy, ¿no? La unidad de todos y todas los que estemos contra el nazismo en todas sus expresiones, con independencia de nuestras diferencias, pero respetándonos y luchando contra el enemigo común, ¿no? Bueno, ese es uno de los aprendizajes que salió de ahí. ¿Qué ocurrió? La Olimpiada Popular tuvo sus detractores y diréis, la tendrían las derechas. Sí, las tuvo las derechas, porque decían que era una Olimpiada judía, roja y antiespañola. ¿Era judía? Pues sí, sería judía, porque había una delegación de atletas judíos de Palestina, ¿vale? Para que veamos cómo cambian las cosas. ¿Era roja? Pues igual también. Participaban un montón de federaciones de trabajadores y trabajadoras, muchos comunistas, ¿bien? ¿Y era antiespañola? También. Permitía la participación a naciones sin Estado, ¿vale? Por primera vez en la historia de las participaciones olímpicas, el Estado no tenía la hegemonía en la participación internacional, sino que pueblos como Euskadi en ese momento, ¿vale? Incluyendo Nafarroa,
Cataluña, Galicia e incluso Castilla en una disciplina como la lucha grecorromana iban a competir en categoría internacional. Bien, pero no solo se limitaba al Estado español, sino Alsacia y Lorena también iban a competir, ¿vale? O sea, que era una comprensión más larga. Está diciendo que tenía más críticas porque tenía otras críticas en otros sectores. Los sectores trotskistas también criticaban la Olimpiada Popular. El POUM dijo que no había que hacer eso porque eso era reformismo, que cómo se podía abandonar ese criterio de llamarse deporte proletario y llamarse deporte popular, que era traicionar los principios, y a cambio propusieron hacer algo tan relevante como no hacer nada. Bien, entonces ante eso acabaron apostando por hacer la Olimpiada Popular, incluso los sectores del POUM que bueno, pues vieron que no estaban de acuerdo con la línea, incluso algunos participaron. Bien, a partir de esto y con estas condiciones y entendiendo esto, se empezó a coordinar todo un movimiento de soporte a la Olimpiada Popular en Euskal Herria. Bien, la piedra angular fue la Federación Cultural Deportiva Obrera, pero no fue la única, ¿vale? La Federación Cultural Deportiva Obrera tuvo una capacidad de transversalidad en lo ideológico dentro del antifascismo brutal y consiguió aunar. Y esto creo que es relevante, ¿no? Porque en el deporte a veces se ven tensiones sociales y políticas que no se ven en el campo político netamente todavía, ¿no? Consiguió aunar socialistas, comunistas, republicanos para conseguir que el pueblo vasco estuviese representado como nación en unas Olimpiadas. Eso lo podemos ver en todos los comités que hay. ¿Vale? Porque eran comités locales, luego provinciales y después uno nacional vasco. Bien, en el comité, por ejemplo, de Vizcaya, vemos ahí que hay socialistas, hay comunistas participando, ¿vale? Y lo cual es bastante curioso, sobre todo por los mitos que hay, ¿no? De que el socialismo, el comunismo no se pueden ligar con los movimientos patrióticos, una patraña que nos han contado, pero bueno, bien, ahí se demostró una vez más. Luego, si seguimos con esta línea, tenemos en Guipúzcoa también otro comité y luego tenemos en Nafarroa otro comité. Bien, ¿qué ocurre? El comité de Navarro, lo que tenemos es una sencilla línea, que es la que describe por qué iba con el vasco. El Frente Popular de la época, del 36, apuesta porque en Nafarroa esté con el resto de provincias vascas. Bien, los principales precursores de la Federación Cultural Deportiva Obrera y del Comité de Apoyo a la Olimpiada Popular también son esta línea. El Partido Comunista de la época considera, y esto es importante, considera que existe el imperialismo español, que Euskadi es una nación, en ese momento se habla de Euskadi, es una nación, Euskadi con S, dentro del PC, Euskadi con Z, dentro del movimiento Geldsale, bien, considera que Euskadi es una nación y que es una nación oprimida, bien, y entonces tiene derecho a expresarse políticamente como un conjunto. Es más, hacen suyas las tesis de Lenin, que son todavía esas que decíamos antes, pero que todavía son más drásticas, ¿no? Es curioso, porque aparte de decir Lenin, basándose en Marx, y esto no hay que ser dogmáticos, porque no nos basamos, los que aspiramos a ser marxistas o intentamos serlo, aunque es, repito, una cuestión muy difícil, no nos basamos en los libros como si fuese un libro sagrado o inmutable, no, sino como una faceta para interpretar. Bien, decía cosas, pues como las que he dicho antes, lo que había que hacer en las colonias y semicolonias, en la fase del imperialismo en la que seguimos, ¿no? Pero también hablaba de una cuestión que decía literalmente que cuando se hablaba de autodeterminación había que hablar de autodeterminación nacional, porque hablar de autodeterminación de clase en las naciones oprimidas era un absurdo. Esto lo decía Lenin, lo decía con una claridad que era tremenda. De hecho, era más crítico todavía y seguía avanzando, pero bueno, era bastante contundente con eso, con esa sorna también que le caracterizaba a veces. Pero bueno, con esas tres pretensiones se observa como la Federación o el Comité de Apoyo Navarra iba conjunto con el del resto de provincias vascas. Vale, es muy importante. No solo en una representación deportiva, es decir, tenemos boxeadores, tenemos futbolistas, tenemos ciclistas, pero también tenemos una muestra cultural, espatadancha, cochotes, ¿vale? Que van a ir ahí a hacer una muestra cultural de todo el pueblo vasco en la Olimpiada Popular del 36, ¿no? Y va a manifestarse el pueblo vasco como una nación más en el campo deportivo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Alguien sabe lo que ocurre el 18 de julio, que nos queda poco? ¿Sí, no? Vale, pues ya está. Hay un golpe de Estado y los deportistas cogen y se van a su casa. ¿No? ¿Alguna aquí hace artes marciales? ¿O hacéis deporte alguno? ¿En general? ¿Sí o no? Vale, hacéis deporte, ¿no? ¿Qué haríais si fuese deportista y estar en la guerra? Ir a combatir, ¿no? Aprovechar tus capacidades físicas para dar un poco de guerra, ¿no? Sobre todo con el chine que tienes, porque llevas preparándote 3 meses a tope para las Olimpiadas y te las acaban de reventar.
Así que a ver qué haces. Pues unos se quedarían en casa, pero los frustrados de verdad dirían una mierda. Y las frustradas dirían una mierda, tiro para el frente. Vale, esto es importante, que antes no lo he dicho. Respecto de la mujer. La Olimpiada Popular implementa una medida de discriminación positiva hacia la mujer que es revolucionaria hoy por hoy. Imaginaos en esos momentos, ¿vale? Partiendo de la premisa que la mujer respecto del hombre tiene una situación de discriminación, ¿vale? Hace que, bueno, pues no exige una marca mínima a la mujer para espolear que ésta pueda participar en masa, ¿vale? Se le exige cierta actitud deportiva, pero no se le exige una marca mínima, ¿no? Y entonces va y participa. Bueno, pero lo que estaba contando, que esto se me había olvidado y hay que decirlo. Se forman distintos contingentes militares de deportistas que van al frente. El caso castellano es muy llamativo el batallón deportivo, pero no me voy a extender en ese, ¿vale? Que es la Federación Castellana de Fútbol, la que se hace toma de determinados espacios junto con la Federación Cultural Deportiva Obrera Castellana y forman ese batallón, ¿vale? Que va al frente y además trata de vincular una solidaridad ya que podemos llamar casi internacionalista entre Cataluña y Castilla. ¿Ven? De hecho, nombra su primera compañía Suñol por el presidente del Barça, que es fusilado, que era de Esquerra Republicana. Y luego tenemos aquí en Euskal Herria el Batallón Cultura y Deporte. El Batallón Cultura y Deporte es un batallón compuesto por la Federación Cultural Deportiva Obrera Vasca, ¿vale? Que lo que hace es, bueno, al principio está haciendo como labores de intendencia, pero es un avance a la contienda ya va al frente. De hecho, está en el bombardeo de Guernica, justo al día siguiente o en el mismo día, no se ponen claras todavía las tesis, está ahí. ¿Vale? Está defendiendo, recula por el Soyuve arriba, Soyuve abajo, avanza. Hay una vez que consigue embolsar a los flechas negras, que son los fascistas italianos, y les captura, luego tiene que retroceder. Bien, pero está luchando ahí. Y está luchando por lo mismo que luchaba en el campo deportivo. Vuelve a escenificar lo mismo. Si veis al principio tenéis unas nóminas aquí del Batallón Cultura y Deporte sacadas de una fuentes de archivo, y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a tener claro que él va a luchar por la liberación social y nacional del pueblo vasco, antes en el deporte y ahora con las armas en el frente. Y lo vuelve a llevar a gala. Pierden la vida, mueren, fallecen muchos, pero siguen impertérritos luchando por esos ideales. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Lezama se tiene la mala suerte que hay un bombardeo y se les cae toda una fachada encima y casi todo el batallón perece. Los pocos que quedan van a Santander en retirada y ahí ya se les pierde la pista. Y bueno, esta es la historia triste que os cuento, pero no es triste. Y creo además que no es triste por una sencilla cuestión. Porque lo principal y lo más relevante de toda esta investigación que he llevado a cabo es la conclusión que os voy a tratar de escenificar ahora y que creo que es lo más relevante y el aprendizaje que ellos ya nos dejaron para el presente. ¿Podéis ir los dos Javis salivantes? Que además me vais a venir muy bien. Recuerda que estoy lesionado. Sí. Vale, ¿sentados? Vale, está mal que está lesionada, ¿no? Vale. Dejo esto un segundo. ¿Sentado? ¿Bien? Sí. Además van imperfecto, como está jodido no, así que no. Sí. Vale. Nada. Vale. ¿Puedes levantarte con el peso? Vale. Puedes sentarte, Alberto, si quieres. Vale, le he dicho que se levante con el peso por si luego no queda. Vale, ¿y tú puedes levantarte con el peso? Vale, sentaos. Ya podéis sentaros. Ay, qué ricasco. Sí, espérate, quito esto. A ver. Bueno, te lo paso por ahí. Vale, ya podéis sentaros ahí si queréis. Vale, os hago otra pregunta. ¿Creéis que la forma de levantarse de uno y otro ha sido igual? No. Fijo, ¿no? Fijo, ¿no? Esto queda claro, 100%, ¿no? Vale, pues esta es la conclusión que nos dejaron. Y lo más importante y lo que tenemos, para mí, lo que tenemos que llevar en el corazón y tenemos que llevar a gala. Aquí en Euskal Herria hay una tradición de lucha más amplia, ¿vale? En otros pueblos hay otra tradición de lucha, no ha sido tan destacada en otros momentos, ¿vale? Pero ese aprendizaje que nos dejaron sigue valiendo para el presente, ¿vale? Esto es recordar que era el capitalismo, esta cosa roja de aquí. Y estos eran los pueblos. Hemos dicho que cada pueblo es diferente, ¿bien? Cada pueblo que he sacado aquí tiene el capitalismo encima de sí. Y no lo he dicho yo, lo habéis dicho vosotras y vosotros. Cada pueblo ha descrito una forma distinta de liberarse del capitalismo. Y ese es el mayor aprendizaje que nos deja. Que cada pueblo ha de seguir su propio camino para conseguir el socialismo. No existen caminos, no porque lo diga yo, sino porque habéis visto aquí. No existen caminos iguales, porque cada pueblo es diferente. Esto no quiere decir que no nos ayudemos, pero respetando siempre los tiempos y las formas de cada pueblo.
porque la conclusión principal que nos dejaron estas personas del deporte obrero es que en las colonias y semicolonias la única forma de ser comunista es ser patriota o ser abertzale de la nación oprimida. Pero la única forma de ser abertzale o patriota de la nación oprimida es ser comunista. Así que nada más, es que ricasco y muchas gracias. Lo que queráis. ¿Qué simbología tenía por el Euskadi? Lo que me has puesto. Nada, simplemente ponerte como si fueras unas capacidades distintas o una conformación física distinta a la que tenía Alberto. Simplemente eso. Bueno, antes de nada, zorionak, oso hitzaldi interesgarria egin duzu, oso didaktikoa, politikoa ere bai, oso ongi, zoragarri. Galdei dagokienez, respecto a las preguntas, sí que no has comentado, que no lo sé si lo has evitado o no, ¿había sectores nacionalistas vascos o anarquistas que tomaron parte en la Federación Comunista? Federación no has comentado el nacionalismo vasco, en este caso imagino que ANV o los Yagui quizás tomarían parte, porque las secciones del PNV quizás no, o no lo sé, eso lo tienes que responder tú. Y los anarquistas también, que también había sectores, aunque no fueran mayoritarios, pero sí había anarquistas también en Euskadi. Entonces, bueno, respecto a esa pregunta, pues Aurrera. Es que ricasco por la pregunta. Pues mira, empiezo con lo de los sectores libertarios porque es curioso. No tenemos datos, o al menos no he encontrado datos, lo que igual no quiere decir que pase como en Cataluña. En Cataluña muchas veces no participaron de forma directa los sectores libertarios, pero participaron de forma individual, ¿vale? En Cataluña, para que seguir ahondando en esta idea de cómo se desarrolla de forma desigual el capitalismo en el deporte, en Cataluña no hubo movimiento obrero deportivo, ¿vale? Era ínfimo. En Cataluña está el Comité Català pro Esport Popular y que se desarrolla es un sport popular que es catalanista, interclasista, antifascista, ¿vale? Entonces igual yo me guío por esa línea, que igual participaba a título individual, pero como organización no. Aparte, siempre el movimiento libertario ha tendido a un rechazo a lo competitivo, más vinculado a la montaña, al deporte como vinculado al naturismo, entonces quizás por esa línea. Luego, respecto a los sectores del nacionalismo vasco, bueno, todos son nacionalistas, pero bueno, jeltzale, por así decirlo, bien, tenemos los mendigoizales, estoy estudiando justo a esa hora, así que viene bien la pregunta, ¿vale? Empiezan a describir a final del 36 o ahí, a través de sus medios de comunicación, ¿vale? Empiezan a describir ya unas tendencias que es prácticamente, no lo dicen así, pero son prácticamente socialistas, ¿vale? Desde un punto de vista nacionalista y socialista vasco. Y lo que tenemos son varios textos y comunicados en los que hay acercamientos entre el Partido Comunista de Euskadi y los mendigoizales. De hecho, se dice literalmente que se espera que los mendigoizales estén en nuestras filas, que es lo más próximo que tenemos. Pero luego también tenemos rechazos. O sea, igual que tenemos los textos que dicen, sí, a ver si vienen, a ver si no sé qué, tenemos otros que dicen, no podemos ir con esta gente, pues no sé qué, pero yo estoy casi convencido, todavía no lo puedo atestiguar, pero casi convencido que sí que hubo. O sea, sectores de los mendigoizales, de hecho, es que dicen eso, dice, esperamos tener nuestras filas, hay militantes nuestros del PC de Euskadi dentro de los mendigoizales, o sea que alguna habría, lo que pasa es que es muy difícil en esa época. Esto también lo digo para que lo tengamos en cuenta, hay un autor que es Jones, que habla del caso sudafricano y dice que con el apartheid lo que puedes consultar es un 5% de lo que realmente hubo. ¿Vale? Pues aquí pasa lo mismo. Aquí lo que he podido consultar yo es un 5% o menos de una parte ínfima, pero lo único que tenemos. La mayoría de gente quema todo. ¿Vale? Viene la dictadura la guerra y quema todo, absolutamente todo, para librarse de la posible represión. Pero de lo que tenemos es de lo que es lo único que puedo decir. Y ANV, que se conformó en el 31, el día de San Andrés, igual no estaba todavía muy bien estructurado como para tomar parte en algún evento así, ¿no? Es que yo lo que puedo investigar es que eran mucho más tendentes a la independencia y al socialismo los sectores de Yagui que incluso los de ANV. Pero es lo que he podido investigar yo, viendo a los sectores montañeros, no a los partidos en sí, pero en cuanto a los sectores de montaña sí que era así. Entonces casi me decantaría más, sin poderlo atestiguar al 100%, que serían los mendigoizales de Yagui los que sí que irían ahí más que los de ANV, pero no encontré nada. Pero bueno, esto es una cosa que digo, lo que he descrito antes de las naciones, lo que he descrito antes que describo ahora, todo es dialéctico, o sea, nada es estanco, ¿vale? O sea, esto es así hoy,
Yo os puedo garantizar que lo que digo aquí es ciencia y que es lo que hay. O sea, es ciencia porque está basado en centenares de miles de prensa histórica, centenares de miles de archivos. Me he recorrido más de 21 archivos históricos-provinciales, el archivo del PC, el Centro Documental de la Memoria Histórica. Entonces lo que hay es ciencia. Es lo único que os puedo decir, ¿vale? Pero hay ciencia con las limitaciones que hay, que no hay mucho material. Entonces eso y nadie dice que igual dentro de 10 años se encuentren unos papeles que hay enterrados de la Olimpiada Popular y todo esto no valga ni para tomar por culo, hablando mal, ¿vale? Pero de momento vale, porque no hay, o sea, es la realidad real que tenemos con los datos que tenemos. Vale, ya, o sea, los cortéis. Bueno, Zorionak, por la presentación. Ha sido muy interesante y sobre todo porque has tocado, yo creo, cuestiones también que hoy en día se están volviendo a poner encima de la mesa en el debate político en Euskal Herria, y sí que me parecen igual dos por destacar, o si se podría profundizar en ellas, que es uno, igual el entendimiento de Euskal Herria como colonia, porque eso sí que está un poco a debate, entendiendo que en la situación de colonia, digamos que en la periferia se da una opresión también por parte de la burguesía. O sea, la burguesía también está oprimida, a diferencia de en Euskal Herria, que tenemos una burguesía que es prácticamente parte activa del bloque imperialista. También se da, digamos, que la clase trabajadora de la periferia está en peores condiciones que la del centro, que en este caso también sería diferente, ¿no? Entonces, entendiendo y afirmando que Euskal Herria sufre una opresión nacional, que es indudable, porque entendemos que Euskal Herria se basa, como bien has definido, se basa en unas condiciones objetivas, con tanto la lengua como la identidad cultural y como la identidad nacional y la historia que tiene, que conforman todas ellas, que Euskal Herria sea una nación. Bueno, no sé, el poner en duda que entender Euskal Herria como una colonia, entendiendo que desde el momento en la que la comprendemos como colonia, la estrategia para dar fin a la opresión nacional sería una alianza interclasista entre la clase trabajadora y la burguesía nacional, cosa que hoy en día, pues en Euskal Herria plantearlo así sería, no sé, un disparate, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Y otra sería la cuestión de que se están poniendo otra vez encima de la mesa afirmaciones de que por el desarrollo del capitalismo a nivel mundial y, si se quiere, más a nivel europeo, pues que hay una homogeneización de la clase trabajadora a nivel europeo, si se quiere, sobre todo, y que esto obliga a diseñar una estrategia a nivel europeo y no adecuándola a las características concretas culturales y políticas de cada nación, y, digamos, homogeneizando también la propia estrategia, ¿no? Yo, a mi parecer, y te pregunto a ti también, yo creo que esto lo que hace es obviar las particulares culturales y políticas que tiene cada territorio, así como la lengua, la identidad nacional o diferentes cuestiones culturales que se puedan dar en diferentes territorios, y más, si cabe, en las naciones oprimidas. Y eso, que lo que hace, yo creo que este tipo de estrategia es reproducir aún más, sobre todo en situación de opresión nacional, la situación que se padece en ese territorio. Es que ricasco, pregunta súper interesante y súper importante, que creo que además, gracias, porque da la posibilidad de explicarla. Y primero yo, por empezar con lo primero, con lo segundo, mejor empiezo con lo segundo, porque creo que es más breve y más rápido. Creo que esta estrategia del vínculo europeo internacional que hay por su propio peso, porque el marxismo se basa en la experiencia. Si alguien me puede decir alguna revolución europea que haya habido con éxito, pues creo que si el marxismo se basa en la experiencia, creo que queda totalmente desarticulado. Esta es una teoría que ha habido históricamente, ¿no? Ha habido una confrontación siempre entre tesis trotskistas y otras marxistas-leninistas o stalinistas, bien, y vuelve a la palestra. Pero vamos, yo la contestaría simplemente con una constatación: que alguien me diga en un continente que ha habido un proceso revolucionario entero, o que haya sido igual o con partes iguales. No ha existido. Por lo tanto, somos marxistas, si nos basamos en el materialismo histórico y dialéctico, esa tesis cae por su propio sentido. Luego, la siguiente pregunta es quizás la más interesante, y creo que es la que más conlleva
análisis relevantes. Hay que entender que Marx y Engels, cuando hablan del colonialismo, ya desde el primer momento dicen y describen que hay distintos tipos de modelos coloniales. Ellos hablan el modelo que se da por los holandeses en Indonesia, pues no sé si es Indonesia, ahora no recuerdo, pero bueno, el modelo que pasa en Indonesia, el modelo que pasa en China, el modelo que pasa en la India, ¿vale? Y ellos describen que son modelos totalmente distintos y diferentes, ¿no? Entonces, en base a eso y entendiendo o apoyándonos en esas tesis, lo que tenemos que comprobar es que el colonialismo, de hecho ellos lo dicen, no es algo estanco, sino que es algo que evoluciona y que se adapta a distintas realidades. Luego, ¿qué es las tesis o los argumentos que nos da Marx y Engels, incluso Lenin posteriormente, sobre lo que es una colonia y lo que no es una colonia? Que esto también es importante decirlo. No dice que esa labor sea solo la relevante o la prioritaria en las colonias, sino dice en las colonias y las semicolonias, ¿vale? Y hace esa comparativa de Turquía, del caso de Turquía, sabiendo que Lenin hace la comparativa con Turquía, sabiendo que Marx ha comparado el Estado español con Turquía antes, en 1854, ¿vale? Entonces, para él, podemos llegar a una aseveración, a no ser que pensamos que Lenin es una persona poco leída o poco ilustrada, que él conocía esa comparación que hacía Marx del Estado español con Turquía, bien, y que eso lo llevara a la presente, y él pone a Turquía como un ejemplo de colonias o semicolonias, sabiendo que el Estado español y los pueblos del Estado español han sido comparados con eso. Bien, ¿qué es lo que tenemos de las colonias? ¿O qué definición hay de las colonias? ¿O cuál es la síntesis de las colonias, o de menos de semicolonias? Irrupción mediante la guerra y la violencia de la llegada de un sistema económico ajeno a ese territorio. En Euskal Herria se da. Guerras carlistas, en el País Vasco continental también se da, con una imposición. ¿Vale? Eso por un lado tenemos. ¿Qué tenemos posteriormente? También tenemos imposición cultural, imposición idiomática, y no solo eso, sino ruptura con la legislación previa, es decir, ya no son tus leyes, son las leyes de otro país, de otro territorio, que también te imponen, ¿vale? Entonces, según Marx y Engels, todo lo que puedes leer de la India, etcétera, etcétera, todas esas cuestiones te hablan de una irrupción violenta, de una imposición económica, de un modelo económico, en Euskal Herria se da, de una imposición lingüística, cultural, legislativa, en Euskal Herria se da. Y luego, ¿de qué también nos habla? De otras cuestiones, ¿no? De cómo, en el caso, por ejemplo, de India, se habla de cómo entra o se basan en los sectores de, bueno, pues traer con lo del opio, vale, eso es, tracción de materia prima, esas cuestiones, vale, y sobre todo, si es colonia o semicolonia, la clase o la burguesía vasca, si es vasca o no es vasca, a mi entender, o con la comprensión marxista, no hay una burguesía vasca, hay una burguesía vasca de nacimiento, pero que colabora con el proceso del Estado español. Por tanto, todos los beneficios y todo lo que se saca de Euskal Herria no decide a dónde va, sino que es el Estado español el que decide a dónde va, dónde viene o dónde viene. Por lo tanto, ese control del excedente, que se podía decir que tiene, para decir, no es una colonia, pero controlar el excedente, carece de control. ¿Vale? No tiene ese control. Bueno, no sé que consideremos que el concierto económico es ciento control, cuando lo que tenemos claro es que el concierto económico, y esto es otra cosa que el otro día escuché y me vino muy bien, ¿alguien me puede decir un privilegio que sea una imposición? Ni Dios, ¿no? Pues eso, claro, o sea, el concierto económico fue una imposición de los que ganaron las guerras carlistas. Bien, entonces en torno a eso, que no hay estructuras económicas ni políticas para decidir a dónde van los excedentes. Uno, que se le impone un modelo económico, que se le impone un modelo legislativo, que se le impone un modelo cultural, lingüístico. Baja esas premisas. Si no es una colonia, se la asemeja mucho, por lo tanto es una semicolonia. Entonces, en torno a eso, creo que está la clave de lo que hay que hacer. Y esto puede resultar llamativo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de unir burguesías progresistas o burguesías con sectores trabajadores, ¿no? Pero bueno, Lenin se apoyó en ciertos sectores burgueses en un momento determinado. Mao Zedong consiguió la revolución apoyándose en ciertos sectores. Podemos hablar de todos los procesos de revelación nacional que ha habido. Y esta cuestión no solo vale para el caso de Europa. Podemos irnos a África, ¿vale? Con Tomás Lumumba, podemos ir a un montón de sitios y ahora lo tenemos en el presente. Traoré, el de Burkina Faso, ¿qué es? Pues para mí es un socialista de los pies a la cabeza. Tiene sus defectos, como todo el mundo. Está en un contexto distinto. Bien, pero bueno, creo que en eso hay que entender. Nunca el colonialismo, como todo, ni el comunismo ni nada, va a ser estanco, va a ser dialéctico. Entonces va cambiando, va adaptando, y eso es lo que yo creo, humildemente, en mi opinión, es. A ver si alguien hace alguna pregunta más, porque si no va a parecer esto una conversación. Dos cuestiones. Una histórica. Quería preguntarte. Has comentado que el Partido Comunista de Euskadi es el que vertebra un poco, el que guía, siendo en la Comunidad Vasca actualmente, o en Euskadi, como le llamaban anteriormente, minoría.
Es decir, es curioso cómo el Partido Comunista de Euskadi, siendo una minoría recientemente constituida y que además se unió a las juventudes con las juventudes socialistas, fuera la que vertebrara cuando había más socialistas y más jeltzales en número, vamos a decirlo así, organizativo. Eso es curioso y quería que lo comentaras, por favor. Y luego una reflexión actual, cuando has comentado lo de si tomaríamos parte en unas Olimpiadas nazis, has comentado, me ha llamado la atención cómo ahora está bastante asumido que jugadores vascos vayan a la selección española y tal, y bueno, me ha venido a la cabeza eso de repente, ¿no? La Copa del Rey, con lo que supone el Rey y tal. Sin más, quería dejarlo ahí porque creo que también es motivo para reflexionar, es un tema también que deberíamos reflexionar como actualmente jugadores vascos y jugadoras creo que también, pero no lo sé. En fin, barca tú por mi desconocimiento del fútbol femenino también. Desde luego, jugadores vascos sí que van a la selección española, bueno, pues de una forma bastante cómoda, vamos a decirlo así. Es que ricasco. Respecto de la segunda pregunta, pues sí, es algo que había que situar en el tintero, ¿no? El por qué se ha naturalizado eso, ¿no? Cuando tenemos ejemplos como Belaustegui Goita, jugador del Atleti, que era la Furia Roja, según ellos, y que se tuvo que ir al exilio por sus opiniones independentistas en un momento determinado, ¿no? Y luego se hizo un homenaje por pueblos de Latinoamérica donde estuvo, y es curioso, ¿no? Esas figuras. Iríbar, ¿vale? Perdonar, Cortabarría, también, ¿vale? Que salió con la Icurriña ahí, bien, pero que es curioso esas figuras. Bueno, lo hemos tenido más cercanas también. Mikel Lavaca es una figura cercana y que también se ha aportado bastante. También teníamos otros jugadores, Aduriz, así que más o menos. Pero bueno, Aduriz hizo unas declaraciones muy guapas en el larguero en el que pusieron a caldo. Así que también hemos tenido algunos, pero es verdad que desde 10, 15 años a esta parte sí que es verdad que es algo como que se ha naturalizado. Y la segunda pregunta era, o sea, la primera sobre... eso es. Pues es curioso, pero como nadie se preocupaba por el deporte, o sea, desde un espectro de izquierdas, ni los comunistas se preocupaban por el deporte, pasaban de ello y decían, el opio del pueblo, decían, el deporte es el opio del pueblo. Bien. Entonces pasaban de ello. Pero las juventudes del Partido Comunista dijeron, oye, esto hay que interesarse, y por eso fueron los que al final acabaron vertebrando eso. Luego tenemos por otro lado el movimiento Jeltzale. Tiene todas otras estructuras totalmente distintas que no son de deporte popular, pero que se vinculan a través de Eusko Gastedis, etcétera, etcétera, los machokis con el juego de pelota, etcétera, etcétera, que sí que desarrollan un montón y tiene un montón de clubes. Bueno, de hecho su influencia más destacada es el Athletic Bilbao, de la Sota, que fue presidente, es un club siempre se ha vinculado al Partido Nacionalista Vasco. Sí que es verdad que siempre entre esas dos ramas, la rama más foralista y una rama más soberanista, y siempre ha convivido ahí y todavía sigue en esa línea, pero sí que tiene una vinculación, pero digamos más del fútbol profesional o del deporte profesional, ¿vale? Que era en la vuelta ciclista a Euskal Herria, se puede decir, aunque no la llamaban de Euskadi, pero pasaba por los 7 territorios, ¿vale? Ya en el 1924 creo que es, si me falla luego lo miráis, y eso, pero es verdad que como al ser no había casi gente que se interesaba por el deporte desde las ópticas de izquierdas, pues ellos adquieren la hegemonía ahí y les sale bien en un momento determinado. Iker, yo tengo curiosidad, una duda sobre, claro, una vez que en el 39, bueno, pues los fascistas se hacen con el poder. ¿Qué pasa con todos los clubes, las federaciones? Porque, claro, a mí me consta que hay clubes en Cataluña que son fundados en los años 20, la Barceloneta de natación incluso, ¿no? Fíjate, súper, ya con piscinas en aquellos momentos, que logran sobrevivir. Y me imagino que esos clubes también igual están vinculados a estos movimientos anarquistas incluso, o socialistas o comunistas, que de alguna manera, entonces la pregunta es, ¿tienes constancia de que algunos de estos clubes o federaciones hayan driblado de alguna manera la represión y hayan sobrevivido, digamos, no en la clandestinidad, porque es muy difícil hacer un deporte en clandestinidad, pero sí de alguna manera algunos mecanismos que hayan hecho posible la supervivencia, como ha ocurrido en Cataluña con algunos clubes hasta nuestros días? ¿Tienes constancia? Bueno. Y luego, la otra pregunta metodológica, ¿no? ¿Cuál es tu procedimiento como investigador, ¿no? O sea, el acercamiento a las fuentes, desde dónde lo haces y cómo triangulas de alguna manera la información para que sea científica y veraz, ¿no? O sea, la segunda pregunta iría en torno a eso, a la metodología.
Vale, respecto de la primera, lo que hubo es un proceso de... Esto me da la risa. Un proceso de depuración. El que no ha habido después de la dictadura aquí, pues sí lo hubo antes. Cuando llegó el franquismo después de la República, depuró todo. También el deporte. Se cargó a todo lo que había. No digo físicamente, que no sé, a muchos sí, como Suñol o Alcántara, que no es futbolista, pero por lo general hizo tabla rasa. Han pervivido, por ejemplo, el vasquismo en el campo deportivo ha pervivido a través de la montaña. La Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, que es otro de las, como os he dicho antes, que lo está investigando, ahí pervivió ese vasquismo, ese soberanismo, durante la dictadura de Primo de Rivera primero, y luego en esa época no me atrevo a decir, pero yo creo también, pero esa pervivencia que hubo previa de la dictadura de Primo de Rivera es lo que creo el esquema que quizás pudieron seguir algunos clubes. ¿Vale? Me estoy refiriendo, para no poner, bueno, sí, el caso de Athletic Loa vinculado al vasquismo, pues eso ahí de Casual o de Strangis se acabó perviviendo ahí. El Barça con el catalanismo pues ha pervivido hasta nuestros días, un poco en esa línea, ¿no? Un poco así discretito, pero en la misma línea que la dictadura de Primo de Rivera. Muy laxos, si eso alguna referencia cultural, alguna referencia idiomática, algún gesto pequeño, y es así como perviven. El Júpiter, en el caso de Cataluña, que es uno de los clubes que supongo que comentarías, pues yo creo que la línea fue un poco así. Incluso ha habido equipos que tuvieron una depuración total y luego se han vuelto a resignificar. El caso del FC Barcelona. El FC Barcelona le quitan hasta la cuatribarrada del escudo. ¿Ven? Y Franco castellaniza todos los nombres. Por eso es Atlético de Bilbao, ¿vale? En esos momentos, pues a la gente del Atlético os jode tanto que digan Atlético. La Real, que había cambiado el nombre por Donostia Fútbol Club, vuelve a llamarse después Real Sociedad, ¿vale? Entonces son cosas ahí curiosas. Se resignifican. No sé, yo no tengo un dato específico para decir cómo. Yo creo que es la tradición oral, porque no hay otra cosa que pueda hacer eso. Y sobre todo porque hay clubes que siguen manteniendo su esencia, aunque sea en el franquismo, pues yo qué sé, en los jugadores, en otras cosas, siguen manteniendo esa esencia dentro. Y yo creo que es como perviven. Pero no te sé decir a ciencia cierta cómo han hecho por pervivir. Tengo esas intuiciones, pero no lo sé. Y respecto a la pregunta segunda de metodología, lo que hago es que si esto es una Coca-Cola, pues no me vale que lo diga yo que es una Coca-Cola. Sino cojo 2 periódicos, 3 periódicos que me dicen que eso es una Coca-Cola, cojo 2, 3 fuentes de archivo que me dicen que eso es una Coca-Cola y cojo 1 o 2, esto es lo más titubeante, referencias orales de la época que me dicen que eso es una Coca-Cola. Entonces, si hay 6 referencias o 7 distintas, ¿vale?, que duplican esa triangulación, que la hacen por 2, que me dicen que eso es una Coca-Cola, le doy la categoría científica. Y esto pongo un ejemplo más drástico. Hablando de nuestra tierra. Castilla, por ejemplo, ha sido desintegrada social, políticamente, o eso quieren, aunque sigue perviviendo, como se sigue viendo cada Villalar, que este año hemos sido casi 40.000. Bien. No, te dicen, una participación castellana en la Olimpiada Popular. Y tú dices, subjetivamente dices, ¡guau, qué guapo! Esto tengo que ponerlo 100%, ¿vale? Y dices, bueno, pero no vale lo que yo diga, tengo que buscar. Entonces, para ver eso, cogí 7, 8, 10, 15 periódicos, cada una ideología distinta. Entonces constaté que los de derechas criticaban y hablaban que había una selección de Castilla ahí y dije, bueno, si estos lo dicen, igual es real. Los de izquierdas o los teóricos de izquierda también lo decían. Luego tuve una entrevista, luego tuve fuentes de archivo de los documentos internos de la Olimpiada Popular del 36 que se mandaban, que hablaban que iba a haber una delegación castellana. Y luego tuve la suerte de hablar con las últimas 2 personas que participaban en la Olimpiada Popular, que eran los hermanos Antoni y Alfons Cánovas. Y les pregunté a ellos directamente, oye, ¿esto hubo una delegación castellana? Y me dijeron sí. Dice, aquí había varios atletas que venían a representar a Castilla cuando hicimos los ensayos previos. Os cuento una cosa porque es que me emociono con esta cosa porque la verdad es que era una persona, o sea, se murió a la semana de contarme todo. Entonces, no sé, a mí fue como un shock, como dice usted, igual lo ha soltado todo este hombre y ha dicho, ya me puedo ir. Y el tío primero, yo llegué a su casa, era un tío con 103 años y tenía la cantera de la Libertad presos políticos ahí en medio de la Barceloneta. Y dije, bueno, subí a su casa y me dijo, no, soy el socio número 2 de la ANC, no sé qué. Me contó cómo su vida, cómo habían estado luchando ahí, cómo cuando sonaron los disparos, ellos estaban en los ensayos previos, que había delegaciones de todos los sitios, de todos los pueblos del mundo, también del Estado, y que se había dejado una chaqueta azul ahí arriba, ¿sabes? Y todavía se acordaba, yo qué sé, 70 años después, que se había dejado una chaqueta azul ahí, con los tiroteos, con el susto, se habían bajado rápido para defender el pueblo, y se había dejado una chaqueta azul. Y
Y nada, es que me acabo de acordar de eso, porque además eran unas personas entrañables y súper majas. Contaba también, antes que hablabas de los anarquistas, contaba su hermano, Antoni, que le había llevado una carta de Urruti. Y eso para él era comunista, pero para él era la hostia haberle llevado una carta de Urruti. Entonces, joder, para que vamos a esa época, pues eso, esa comprensión contra el fascismo y contra el nazismo y contra el imperialismo y por hoy, unirnos todos los pueblos para conseguir hacer frente y ya luego dirimiremos nuestras asperezas. Vale, si no hay más, por mí terminar con una cosa. Para mí era muy, muy importante que esta charla, hacerla aquí y unir a dos espacios que considero que son muy relevantes y que deben llevarse al encuentro, ¿no? Los espacios más políticos y los espacios más deportivos, que muchas veces no se entienden o no se comprenden, y creo que sintonizar, entrelazar y seguir ahondando en esa idea es lo más útil, lo más relevante y sobre todo que nos va a reportar beneficios. Las gentes que nos hemos criado en gradas o hemos adquirido cierta politización en gradas, como yo, pues en la grada de mi barrio Vallecas, bueno, pues llevamos a gala esto y entendemos que si se han creado esas gradas de animación ha sido no porque les apetezca hacer el friki ahí, sino porque en determinados momentos, me puedo poner la final que jugó el Atleti contra el Atleti Madrid en determinados hace mogollón de años y les dieron palizas a todos los seguidores del Atleti. Bien, las gradas de animación surgen para que la gente de los distintos pueblos del Estado o de los distintos trabajadores puedan ir al fútbol tranquilas, sin que les apalean los fascistas, ¿no? Y eso no hay que perderlo de conciencia, ¿no? Y eso creo que tenemos que comprenderlo todos y todos. Pero también la gente que estamos en la grada o que hemos estado en la grada tenemos que comprender la necesaria y lo vital que es la politización de la gente que va a la grada. Porque si no acabamos por reproducir ciertos esquemas que lo que al final hacemos es adquirir gente que va ahí, pues ha caído en Donosti, es de la Real, si llega a haber caído en mi ciudad y cae en el Bernabéu, pues hace de la Falange, ¿no? Entonces también tenemos que ahondar un poco en eso, en esa reflexión de esa gente que llega porque le llaman otras cosas, pues conseguir hacer pedagogía con esa gente y convertirlos en militantes del pueblo y de la vida, que es lo que somos los que estamos aquí. Así que nada, millas quiero otra vez Marruma y Bulchada y que espero que eso sirva para que más todavía que la parte más política de la izquierda patriótica vasca y las gradas patrióticas vascas sigan ayudando a liberar este país. Así que es que ricasco. Marruma Kultura Talak.